Estamos en un lugar que aporta Metrovivienda como espacio, que estaba completamente subutilizado ya, y que nos permite, incluso yo diría que una manera nueva de entender las infraestructuras del Estado. Y este es un tema a profundizar y a discutir públicamente. Cuando hablamos de educar niños, niñas, jóvenes, de atender en salud, de, como en este caso, atender a la población víctima de la violencia, generalmente los procesos administrativos del Estado llevan primero a grandes construcciones, monumentales casi, que siempre están precedidas por grandes contratos con dineros públicos, que siempre están precedidos por procesos largos de selección, a veces transparentes, a veces no tanto, porque cuando se trata de hacer grandes contratos para edificaciones, siempre la trampa de la corrupción aparece. Y aquí estamos viendo otra manera de entender la infraestructura estatal, y es que no es que primero va la construcción y después la obligación de atender a las personas, que es como hasta ahora ha sido, sino que podemos disminuir los requerimientos de construcción para privilegiar antes que nada la atención a las personas. Y algo aquí se puede ver ya como un ejemplo concreto, no solamente la utilización de una infraestructura que estaba literalmente botada, subutilizada, sino que esa infraestructura, como ustedes la pueden ver, sin demeritar la calidad del espacio que se ofrece a la ciudadanía, en luz, en aire, en amplitud, en su mobiliario, donde se sienta la mesa, el tipo de mesa, el tipo de computadores, la potencia de la conexión para que el computador perfectamente pueda trabajar en línea, como acabamos de verlo en un módulo específico que tiene que ver, se llama módulo virtual, que nos liga a la nación y al trabajo de la nación en su identificación y caracterización de la población víctima a nivel nacional, de tal manera que cuando la familia llega y da su nombre, su cédula, apretando una tecla, se puede ver la historia de esa familia ya en sus diversas reclamaciones. Pero allí ustedes pueden ver que eso se hace sin demeritar la calidad de la atención en una infraestructura mucho más barata, mucho más ligera, mucho más simple, diría alguien, pero lo simple no significa que no sea hermoso, se puede volver hermosa. Porque la atención a la persona se privilegia sobre el proceso constructivo. Y este es un tema que, extendido al tema educativo, donde tenemos que garantizar 8 horas de educación diaria a 1 millón de estudiantes, o reproducido en la atención de salud, donde obviamente, y aquí a veces cuestiones de vida o muerte no pueden dejar supeditar la atención de salud a si se construyó el gran hospital. Vos es un ejemplo concreto, alcaldesa. Precisamente estaba leyendo el orden del día, pero nos fuimos por los temas, de una atención de médicos en las casas mismas de las personas. Creo que Bosa ya está completamente cubierta por ese tipo de atención que llamamos preventiva, que es un modelo de salud completamente diferente al que prescribió como forma esencial la Ley 100, y donde no necesitamos propiamente la gran arquitectura del hospital para ofrecer la atención en salud, la vacuna, mirar al enfermo o prevenir que la persona no se enferme, sino que se hace directamente en la casa. Necesitamos es la gente en primer lugar.
la gente de la población, la gente que atiende. Y por eso, Orlando, aquí estaba Daniel Medina, de Atención a la Ciudadanía. Ana Teresa ha dicho, aquí también se articula afecto con tecnología. Y me gustó la frase porque es una síntesis de lo que tiene que ser la atención al ciudadano en general en la ciudad de Bogotá. La vinculación de tecnología que permite incluso que el ciudadano no llegue al sitio, sino que pueda hacer su trámite, su requerimiento, pueda construir su necesidad desde su casa si puede, pero también vinculada con el afecto de la persona, que si quiere y lo atiende en una mesa, debe no solamente ofrecer una sonrisa, sino la capacidad suficiente para lograr la atención eficaz de la persona que llega a la mesa. La atención al ciudadano se llama eso, a la ciudadana, que ha sido olvidada por los afanes que implica el ejercicio administrativo de mirar dónde está la plata, de invertir la plata, de hacer el proceso licitatorio, el gran concurso, la gran discusión jurídica, y resulta que la ciudadanía se junta con el Estado a veces a través de una mesa y con una persona que se sienta detrás de la mesa. Aquí hay que hacer un salto en calidad. Y quizás este ejemplo de la atención a las víctimas nos muestra cómo debería ser el conjunto de la atención al conjunto de la ciudadanía en la ciudad de Bogotá. Y el papel de atención al ciudadano de la estructura administrativa bien permite que podamos enseñarle a la funcionaria y al funcionario, que es un tipo nuevo de funcionario que se está ganando un sueldo, que se lo paga la ciudadanía, que no es una especie de rey, de persona superior, a la cual la humilde ciudadana o el ciudadano que se sienta detrás de la mesa tiene que rendirle pleitesía, sino que eso tiene que cambiar fundamentalmente. Ese nuevo funcionario debe saber, debe comprender, debe ser educado de tal manera que sepa que la persona a la que sirve es precisamente esa persona que llega a sentarse al otro lado de la mesa. Y yo creo que aquí debemos producir, si queremos una Bogotá humana, un cambio fundamental. Que quizás aquí mismo es donde nace. Porque aquí mismo un nuevo tipo de empleado, de empleada pública, que se da cuenta, que aprende de la enorme tragedia de la persona que tiene delante, va captando que su vocación, su razón de ser, la razón por la cual le pagan, es precisamente servirle al máximo y de la manera más eficaz, más moderna, pero también más afectuosa a esa persona que tiene delante, porque es una víctima de la violencia. Doctora Diana Calderón, alcaldesa de Bosa, doctor Efrén Fabio Rojas, coordinador de la Personería Delegada para Víctimas, doctora Diana Mendieta, coordinadora territorial Bogotá del Centro de la Unidad de Asistencia, Atención y Reparación Integral a las Víctimas del Conflicto Armado, doctora Mabel González, coordinadora de las Unidades Móviles de Asistencia, señora Marta Rentería, representante de las víctimas, y señor Gonzalo Prada, representante de las víctimas, representantes que queremos estén aquí, pero que sabemos del enorme número de personas que incluso desconocen esto que estamos haciendo y que son víctimas de la violencia. Hasta no hace mucho no se sabía realmente el número. Aún tenemos dudas, pero antes andábamos a ciegas para saber, y bueno, ¿cuánta es la población víctima de la violencia que hay en Bogotá? Por no hablar de cuánta es la que hay en Colombia.
Solo la pastoral social de la Iglesia Católica nos daba cifras que siempre eran superiores a las que daba el gobierno nacional. Y entre esas dos teníamos que movernos tratando de calcular. Parece que la pastoral social tenía toda la razón en su propio censo de víctimas, dado que la víctima generalmente acudía era a la parroquia, a la iglesia, buscando algún tipo de apoyo, aterrorizada cuando llegaba de los lugares de origen. El número que tenemos hasta hace 2 semanas en la ciudad de Bogotá es de 408,000 personas víctimas de la violencia. Hasta hace 2 semanas. Va aumentando. Va aumentando, lo que nos da 2 malas noticias. No solamente que no hemos contado lo suficiente, sino que se sigue generando víctimas en el país por la violencia. Es decir, que la violencia, bajo otras formas, bajo otros nombres, quizás con geografías diferentes, sigue en Colombia. No más ahí, en la visita al Centro Dignificar que hicimos ahora, hablando con la gente que estaba allí sentada, ya había una persona afro del Charco Nariño y otra que venía de mi tierra, Tierra Alta, Córdoba. 2 que pregunté. ¿Por qué en Tierra Alta, Córdoba hay una nueva víctima? ¿Acaso no se había pacificado el territorio de acuerdo al gobierno pasado? Por ahí cerca no era que estaba Santa Fe de Ralito, un poquito más al norte de Tierra Alta, Córdoba. ¿Qué violencia hay hoy en Tierra Alta, Córdoba? La misma que había antes, los mismos, los segundos, los terceros, los cuartos de los victimarios. Le pregunté, bueno, ¿y cómo está Tierra Alta? Grave, muy grave. Pues 408,000 es el número hasta hace 2 semanas. Más o menos significa unas 100,000 familias de diferente tipo. 100,000 familias en la ciudad de Bogotá. La mayoría de ellas viviendo en zona de alto riesgo, como esta. Nicolás se fue, pero hay que afirmarlo y subrayarlo. Aquí esto se ha inundado como 3 veces. Como Nicolás, ¿cuántas veces se ha inundado esto? 2 veces fui y hablé con la población del barrio El Recreo. Más allá hay otros barrios, El Porvenir. Han experimentado 7 inundaciones desde que se fueron a vivir allí. Por el canal Cundinamarca, ojalá no sea por el río Bogotá. Pues así es allí, en esos lugares es donde vive la mayor parte de las víctimas de la violencia. La mayor parte son mujeres, madre, cabeza de familia, lo sabemos. Un enorme porcentaje de minorías étnicas, si es que podemos hablar de minorías, indígenas, en veras de todo tipo, indígenas de varios pueblos. Población afrocolombiana en una enorme magnitud derivada de los nuevos lugares y los viejos lugares que ha tenido la geografía de la violencia en Colombia. Personas a veces ocultas e invisibilizadas que tienen aún temor de hablar. Ese es el mundo que está en Bogotá. Es una oportunidad para la ciudad, que siempre ha mirado a las víctimas y el éxodo como si fuese un problema. Y yo quiero que esto, digamos, lo transformemos, porque esos éxodos diversos le dan a la ciudad de Bogotá una oportunidad, y es que precisamente profundizando en las culturas nuevas que llegan, ancestrales allá, quizás nuevas en Bogotá, en estas nuevas formas que vemos del baile en Bogotá. Yo me acuerdo cuando era pequeñito que apenas bailaban el pasillo por una parte y por otra parte lo que llamaban aquí el chucuchuco, que era música venezolana, y nunca sabía uno, un vallenato, un porro,
ahora que se puso de moda. Yo nunca escuchaba un porro en la ciudad de Bogotá. Siempre cuando volvía uno allá era que tenía otra vez el placer de bailar el porro, de porro en porro, hasta la victoria final. Ahora habría que preguntarle al muchacho de Tierra Alta si sabe bailar un porro, porque le enseña al procurador a bailar un porro. Le vamos a enseñar al procurador a bailar porros. Aquí era en aquella época eran los valses, no los pases, eran los valses lo que se bailaba. Hoy, si quisiéramos hacer un gran festival cultural que hemos propuesto que se transforme allá en el mes de agosto, tanto la Marcha de la Solidaridad como el cumpleaños de Bogotá, hemos propuesto que sea el gran carnaval de la diversidad cultural de esta ciudad para que podamos ver lo que hemos ganado, no lo que hemos perdido. Hemos ganado en multiplicidad de gastronomías, de músicas, de bailes, de notas, de tonos culturales que debemos saber expresar y potenciar. Aquí un ejemplo con la chirimía del Chocó, parecía el porro de Córdoba. Ahí yo dije, pero aquí hay como unos puentes comunicantes que por Urabá debieron haber llegado al Chocó. Pues una oportunidad a partir de la cultura, del arte, que yo creo que una Bogotá humana tiene que impulsar, a ver si la construcción artística pudiera ser también una parte de la reparación integral digna de las víctimas en la ciudad de Bogotá. Que a veces se olvida, pero el arte y lo artístico y su belleza es lo que nos trae la alegría al corazón, reconfortar al corazón después de tanta pena y tanto dolor. Si algo puede reparar el corazón, ¿qué es? Si no es el arte y la cultura. Y entonces creo que bien podríamos pensar a partir de la propuesta de Marta de sitios, espacios donde no se pierdan las culturas y al contrario, al potenciarlas, la ciudad de Bogotá sea eso que nosotros pensamos, una enorme constelación de colores diversos que la hagan la ciudad cultural por excelencia de América Latina, porque esa potencialidad tenemos. Ahora, víctimas de la violencia, hablando de paz. Mañana es 9 de abril, el día en que una víctima, una más de tantas víctimas, se produjo en la historia de Colombia, Jorge Eliezer Gaitán. Ese día muchísimas otras víctimas, al punto que hay unas fosas comunes que no hemos podido descubrir en el cementerio central. De centenares de cadáveres, dicen las crónicas, de personas que salieron ese día a luchar y que fueron acribilladas por el Estado, que en ese entonces tenía como uniformes precisamente los uniformes del ejército alemán que los nazis utilizaron 3 años antes en la Segunda Guerra Mundial. Uniformes nazis, originando la violencia que hoy no termina. 9 de abril de 1948. Una víctima, Jorge Eliezer Gaitán, centenares, después se volvieron miles, después se volvieron centenares de miles en todos los campos y rincones de Colombia. Un genocidio político, palabra que aún no ha sido reconocida, que comenzó con el liberalismo en los años 30 y después se volvió exactamente el genocidio del gaitanismo, porque no mataron solo a Gaitán, sino a todo el que o la que levantara su bandera en los campos de Colombia y en las ciudades de Colombia. De ahí saltamos a esta violencia más contemporánea, la que hemos vivido la mayoría de nosotros,
pero sin solución de continuidad, es decir, es la misma. Son 6 décadas, 63 años exactamente desde aquel 9 de abril del 48, y entonces violencia que ha provocado víctimas, una de las cuales Jorge Eliezer Gaitán. Mañana deberíamos, porque yo también fui víctima, me torturaron siendo muy joven y me hicieron perder una parte sustancial de mi juventud arbitrariamente, por decreto de estado de sitio, porque no les gustaba cómo pensaba. Víctima política. Mañana hay que reunir las víctimas de la violencia. Ojalá esas 408,000 personas pudieran llegar mañana al centro de la ciudad. Se nos queda pequeñito el centro para tanta gente. Y entonces tenemos uno de los grandes debates públicos: las víctimas y su derecho a la reparación integral, y el derecho de la sociedad colombiana a la paz, que también es un derecho de las víctimas. ¿Cómo se conjuga? Si quienes hacen la violencia son victimarios, y yo también fui victimario, desde el lado de considerar que tenía toda la legitimidad de ejercer violencia contra los poderosos en nombre de los humildes que habían sufrido la violencia. Parte de la historia, porque no solamente recibimos la violencia desde el poder, desde el poderoso, sino que nos defendimos y utilizamos también violencia contra ellos. ¿Cómo mañana, 9 de abril, podemos entonces plantear la discusión de la reparación integral de las víctimas, las mayorías de ellas humildes, pero la minoría de ellas también poderosas, con el derecho fundamental a la paz instituido en la Constitución del 91? Y en concreto, siendo la fuerza de las FARC integrada por víctimas y victimarios, ¿cómo se puede construir la paz con las FARC levantando al mismo tiempo la bandera de la reparación integral de las víctimas, en este caso concreto de las víctimas de las FARC? Discusión que a mí me parece pertinente adelantar y en forma pública. No para usar la reparación para continuar en la guerra, porque si algo quiere la víctima es salir de la guerra. Es su primera reparación. Si algo las víctimas de Colombia pudieran insinuar de manera colectiva, una sola voz, sería que se acabaran los motivos que generaron que ella fuese una víctima. ¿Qué es lo que se llama las garantías de no repetición? Dicen los técnicos en estas materias, los juristas. La garantía de que no nos vuelvan a volver víctimas en Colombia no es más sino la paz. ¿Cómo se garantiza que no se repita el terror y la violencia? Pues con la paz. Y ahí el reto de mañana también: ¿cómo logramos sacar el país de la guerra? ¿Cómo logramos que esta generación de niños y niñas, algunos de los cuales estaban siendo aquí atendidos por el Instituto de Bienestar Familiar de carácter nacional, sea la generación de la paz, la primera generación en la historia de Colombia que pueda vivir en paz? El derecho a la paz, que es la garantía de no repetición, ligado a la reparación integral de las víctimas de la violencia, entre las cuales también
están las víctimas de la FARC. La FARC tiene que aprender cosas del día de mañana. Reivindica las reservas campesinas, la necesidad de una reforma agraria, por tanto, la construcción de un nuevo mundo campesino que dignifique al campesinado, la autonomía política de esas comunidades campesinas tal cual un municipio tiene y la obtiene a partir de la Constitución del 91. Pero podrán volver los campesinos y campesinas que por no coincidir con las ideologías de la FARC fueron también desplazadas de las regiones que estaban bajo su control. ¿Podrá la FARC entender que la reserva campesina tiene que ser un mundo no solamente productivo sobre la tierra, productor de alimentos, sino una democracia donde la diversidad misma, las maneras de pensar diferentes del campesino y de la campesina puedan prosperar y desarrollarse sin que nadie amenace con la violencia porque se piensa diferente? Este es un tema que me parece interesante poner en el orden del día, en la discusión de mañana, dado que la geografía de la guerra con las FARC es una geografía eminentemente rural y campesina, y este es el tema central de la reivindicación de las víctimas en esas regiones. Por no hablar de otros temas complicados y difíciles que tenemos que resolver colectivamente en una nueva realidad que es que sin reparación integral de las víctimas realmente no podemos construir la paz. Así que muchas y muchos de ustedes pues casi que son el eje central del más importante debate que nación alguna pueda tener en su historia, que es la de no matarse los unos a los otros. Debate que nosotros no comenzamos, porque estos son debates que vienen desde hace tanto tiempo, pero que en este día es importante subrayar. Y por eso hemos querido comenzar la jornada del 9 de abril, el 8, en la inauguración de este centro Dignificar, planteando que lo primero de la paz no es el hombre armado, no es la mujer armada. Lo primero de la paz es la víctima, siempre, casi siempre desarmada, para que no volvamos a repetir el holocausto que hemos vivido. De ahí sale un tema que también me parece fundamental tocar, y es el perdón. No exactamente el perdón católico o cristiano, aunque pueda haber ecos y articulaciones con el perdón religioso. Casi todas las religiones hablan del perdón. Pero el perdón divino, el que solo otorga Dios, según esas religiones. Y aquí necesitamos es un perdón terrenal, un perdón entre personas, que solo pueden otorgar las sociedades y fundamentalmente las víctimas. La capacidad de perdonar al verdugo, al torturador, al que cometió el genocidio, al que dio la orden, al victimario. No es el perdón del victimario sobre la víctima el que se reclama fundamentalmente, es el contrario el que se nos reclama. ¿Cómo dejar de odiar en medio del dolor? ¿Cómo suspender cualquier intención, incluso genuina, de venganza contra el que cometió la agresión?
El perdón terrenal que algún filósofo de Derrida, que hay que leer una y otra vez, decía, el que había sufrido la violencia islámica porque era judío, pero al mismo tiempo era de sangre árabe y estaba en territorio francés y había sufrido la violencia del Estado francés contra los árabes y que se dedicó a escribir filosofía. Él habla del perdón como una revolución. No se puede hacer una revolución todos los días. De vez en vez aparece una revolución, siempre generando una enorme creatividad sobre las sociedades en que se produce. A veces las estudiamos, la Revolución Francesa, la Revolución Inglesa, la Revolución Rusa, la Revolución Cubana, la Revolución de los Gringos, que también la hicieron allá en 1780 y se me olvidó la fecha, 83 creo. El Washington revolucionario, el Lincoln revolucionario, haciendo una guerra contra sus propios hermanos. La bolivariana dice. La revolución latinoamericana que estamos viviendo, más que la de Venezuela, es una revolución latinoamericana que está generando creaciones para la humanidad. Pero esas revoluciones se dan de vez en vez, decía el filósofo. El perdón, ese perdón terrenal, ese perdón histórico, se da de vez en vez para constituir una nación. Los franceses no hubieran podido constituir su nación francesa después de que los invadieron los nazis, sin perdonar a franceses que se habían puesto del lado de los alemanes en la invasión de su propio país. Se hubieran tenido que matar unos con otros después de que Hitler murió. Y lo mismo hubiera pasado en la Italia de Mussolini. Y en un evento más cercano a nosotros, la España después de la muerte de Franco hubiera vuelto a la guerra civil española que mató 1 millón de personas y que fue el antecedente histórico directo de nuestra violencia, porque aquí un poco de dirigentes imitando a Franco y a Mussolini y a Hitler creyeron que esa era la época de la modernidad y que lo mismo podían hacer en el territorio colombiano, generando el fascismo desde el Estado, que todavía no ha cesado. No podían construir su Italia, su Francia, su España de nuevo sin el perdón. Para no matarse de nuevo entre ellos, tuvieron que acudir al perdón histórico, a eso que yo llamo el perdón revolucionario, porque es un perdón que es en sí mismo una revolución social. Poder perdonar al otro para que por décadas esas sociedades, esos países puedan convivir sin matarse los unos a los otros, desarrollándose, prosperando, construyendo civilización humana. Pues creo que a nosotros nos llegó el momento. Y que mañana, precisamente el día de las víctimas movilizadas en la vanguardia de la sociedad colombiana, puedan plantear este tema: reparación integral de las víctimas y perdón. Perdón para la reconciliación. Perdón siempre que haya reparación integral, que tiene que darla al Estado y que tiene que darla al victimario. Perdón siempre que haya reparación integral para por primera vez construir una nación, la nación colombiana, que no se ha podido construir, la nación democrática de la República de Colombia, inmersa en nuestra América Latina. Para prosperar
para que todos estos valles y montañas y llanos verdes que tenemos como ningún otro país, regalo del azar, del universo, de Dios, pueda ser la base fundamental de la prosperidad, de la ciencia, del saber de la sociedad colombiana, toda incluida en el disfrute de esa riqueza, sin lo cual no podemos convivir en paz. Perdón, reparación integral a las víctimas y paz para garantizar que lo que hemos vivido no se vuelva a repetir y que tengamos la primera generación de la historia de Colombia que pueda vivir desde su primer día hasta su último día en paz. Esos son los objetivos de mañana y esos son los objetivos de este gobierno de la Bogotá humana, atacados por quienes no les gusta que en Colombia haya paz o que se pueda perdonar, porque se acostumbraron a enriquecerse en medio de la sangre y la cocaína, en medio de la mafia. Así como diría el procurador, de pase en pase, destruyendo nuestra propia nación. Gracias por haberme escuchado, muy amable.